días, mi nombre es Geraldina Alzayo Senao y quiero hablar sobre la soberanía en un concepto tramposo. Hablaré de soberanía en el Parlamento Europeo y eso es como hablar de nodos al pie de un patíbulo. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sí, esa que dice de la jueza a la mujer juez, que la soberanía tiene que ver con el poder político supremo que tiene un Estado independiente y soberano. Es quien tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. En fin, podríamos simplificar que soberanía tiene quien se gobierna a sí mismo. Soberanas son, por ejemplo, hoy las mujeres que han hecho un paro internacional contra el poder omnímodo de los hombres. También son soberanos los países que se atreven a decir no a los imperios, los trabajadores que se atreven a decir no a sus jefes en un mundo de precarización social y laboral. Son también soberanos los laicos que paran los pies a los integristas religiosos. Y también los jóvenes que dicen a sus padres que aunque sean sus padres no tienen derechos sobre sus personas. Soberano es aquel jornalero andaluz que en 1931 le contestó al cacique que lo quería comprar, que lo quería comprar su voto tirándole el dinero que en su hambre mandaba a él. La soberanía tiene que ver con la dignidad. Dícese usted que curioso tiene que ver con algo que está incluso por encima en la evaluación que hacemos los seres humanos de nuestra hambre. Obedecemos porque creemos que tomamos nuestras propias decisiones, pero no es verdad que decidamos eso. La mayoría de las veces no decidimos nada. Somos los peores en una partida diseñada por otros. No deciden casi las mujeres sobre su propio cuerpo, ni sobre sus condiciones laborales, ni sobre sus vidas que son arrebatadas. David no decide frente a Goliat, solo pelea y gana algunas batallas, pero la mayoría de las veces se lleva la peor parte porque los pueblos pequeños no deciden frente a los gigantes. Tampoco los parlamentos por núcleo que les coloquen el adjetivo democrático, pues por encima de ellos hay siempre otros, a veces menos democráticos, pero más poderosos. Nunca decidieron tampoco las campesinas más pegadas a la tierra que a los grandes poderes, antes dependientes de los vientos, ahora en las semillas de Monsanto que le roban el futuro y nos envenenan. Y por supuesto no decidimos sobre lo que vemos ni a veces sobre lo que pensamos, y cuando lo hacemos no nos dejan altavoces para controlarlo. Por eso cuando hablamos de soberanía es como decir sobre nuestras vidas unidas colectivamente. Pero antes de continuar deberíamos preguntarnos ¿qué es hoy la soberanía? Para mí la soberanía hoy no es posible en su totalidad en el sentido que el mundo globalizado e interdependiente no se puede decir que nadie pueda ser absolutamente soberano. Hay unos miles a la soberanía que hoy nos los está poniendo el planeta, los recursos naturales para uso y disfrute de esta generación y de todas las que vienen después. Hay otros límites a la soberanía que nos lo están impidiendo los grandes poderes económicos y financieros. Hay otros límites a la soberanía que ponen los países más poderosos sobre los más débiles. No digo los que más tienen porque curiosamente los llamamos países pobres, porque a veces son pobres en dinero, son pobres en tecnología, no siempre, pero son los más ricos en recursos naturales, en hierro, en agua, en aire, diversidad biológica y energía que todos necesitamos para vivir. Soberanía es el plural, vengo a hablar en comunes rurales y la soberanía como es el semillero en el que se intercambian y entrecruzan diferentes soberanías. Desde la soberanía que nosotros hicimos para nuestro cuerpo, para con nuestros afectos, a una soberanía enérgica y a esa soberanía tecnológica, a esa soberanía múltiples y entendidas en sentido amplio. La soberanía hay que entenderla desde un punto de vista plural, porque son muchos tipos de soberanías las que tenemos que contemplar y hacia las que tenemos que caminar, tanto el Estado que está perdiendo mucha soberanía cuando no está incluso complaciente con el ataque de las élites financieras, también de las económicas. Es esa lucha por el dominio del libre mercado,
y también hay una soberanía que se contribuye desde algo que es precisamente la soberanía de las comunes, que es cuando una pequeña comunidad es capaz de gestionar un recurso natural y además a la que está haciendo un ejercicio de soberanía, pues especial, pero sin soberanías en plural, energéticas, alimentarias, de todo tipo. Puede decirse que soberanía es la política, es decir, la soberanía es la capacidad de la especie humana de autogobernarse y autodirigirse. Es una idea culta, es una idea vieja que tiene que ver con el mundo helénico y que creo que no hay que mezclar problemas. Una cosa son los límites de la naturaleza que no impone a la especie y el otro, el modo que tienen los seres humanos para resolver ese problema. Y sin Estado no hay soberanía. Y es más, sin soberanía no hay democracia. En realidad, el problema de fondo es ese, que es lo que no nos gusta entender y que durante estos 20 años la ideología globalitaria nos ha intentado robar, que era la idea de que para organizar el mundo lo hacemos desde los estados y que para que haya democracia, la democracia tiene que ser soberana. Aunque quizá la mejor manera de entenderlo es siempre como definimos las palabras desde el punto de vista histórico genético. La idea de soberanía surge en lo moderno frente a los enemigos. Uno era el poder de la iglesia y el otro el poder de los señores feudales. Pero luego hubo un tercer enemigo, que fueron la guerra civil, cuando Han Van Damme crea el primer concepto de soberanía y lo hizo frente a estos tres grandes enemigos. Por un lado eran los señores feudales, la feudalidad, de que habían convenido al mundo y habían convertido al mundo en estado de naturaleza donde nos enfrentamos entre sí frente a predominio de la iglesia, que quiso convertirnos en vasallos suyos, y frente a la guerra civil latente que era la guerra religiosa. Frente a eso hubo una serie de hombres llamados los políticos, los neomaquiavélicos, que defendieron el mundo de una u otra manera, que era en ese momento que hacia la cual se veía que hacía falta un poder soberano. Ese poder soberano tenía que residir de una persona, y esa persona era el rey. Quiero que sepamos que debemos plantearnos que hay una realidad ahora mismo que estamos viviendo, y es que la respuesta pendular a la globalización es una renacionalización, y la izquierda está un poco perpleja, mientras que la extrema derecha está reclamando a la nación y hay gente de izquierda que está reclamando la remunicipalización. En cambio, lo que vemos es que está recibiendo crecientemente más apoyo la ciudadanía, incluso en los que antes votaban a la izquierda, que son propuestas de extrema derecha, que reclaman su espacio nacional con una palabra repetido, que es soberanía. Porque el problema que hay es lo siguiente, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el trilema de Rodri, es decir, estamos viviendo la consecuencia de la globalización. ¿Y cuáles son las consecuencias de la globalización para las poblaciones? Vendría siendo la miseria, el paro, la degradación económico-social, la pérdida de derechos, la pérdida de democracia, la pérdida de soberanía. Entonces la gente lo que está haciendo es reclamar tres valores básicamente, que son seguridad, derecho social y tener la posibilidad de planificar un futuro humanamente sostenible. Eso es lo que están haciendo los agentes. ¿Qué ocurre? Que la izquierda mayoritaria de este mundo en que vivimos es globalitaria, es decir, está a favor de la globalización, y cuando llega al poder hace las políticas de la derecha, y por tanto lo que nos encontramos en un mundo homogéneo entre la derecha y la izquierda, entre el centro derecha y el centro izquierda, si se quiere, mientras que las poblaciones se encuentran sin norte, reclamando los derechos, reclamando la identidad, reclamando las libertades que no tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos que por primera vez que a ese mundo la extrema derecha está conquistando la masa trabajadora, a los perdedores de la globalización. Entonces, frente a eso, la izquierda es capaz de dar un discurso alternativo de eso,
o lo que vamos a tener es durante muchos años una hegemonía muy seria de la extrema derecha, porque el problema que nos plantean los compañeros de la democracia de base y de otras formas de organización, yo también estoy de acuerdo, es decir, si tú puedes reclamar la soberanía de Estado-nación, pero puedes reclamar una democratización del poder, es decir, por ejemplo, una forma de federalismo popular que desde abajo se vaya articulando por el problema de fondo que tienen los bolivarianos, que tienen los españoles, es muy simple. Es que vivimos no en un mundo ideal, sino en un sistema de Estado donde hay estados poderosos y donde hay estados débiles. El problema de fondo es que nos está tocando a nosotros, a los españoles, a los que están en la periferia de un sistema europeo que nos perjudica como Estado y como nación. Entonces, en ese sentido, fíjense, y por traerlo aquí a la sede, acá en América Latina han sacado 72 millones de personas de la pobreza, gracias a las entidades supranacionales. Es decir, que Chávez, que celebra ahora el recuerdo de sus 4 años de su fallecimiento, entendió que la democracia en un solo país era posible. Hay cosas que están ahí pero no se ven. Tenemos marcos liberales a los cuales respetamos. Algunos fueron esclavistas, luchaban por la libertad y repudiaban como los ricos tenían a los negros esclavos en condiciones terribles. De la misma manera, hemos creído que el bipartidismo era un elemento que tenía que sostener nuestra democracia, e incluso los Estados Unidos ordenó que en un mundo occidental nadie a la izquierda de nuestra democracia podría entrar a nuestros países. Portugal está practicando una nueva manera diferente de recuperar la soberanía. Para un país como lo es Portugal, la soberanía se expresa de una manera diferente, como de confrontación a muchas cosas que se habían perdido, las cuales hoy están siendo reconquistadas por la capacidad que tenemos como país. Cuando hablamos de soberanía, no podemos hablar solo de situaciones y parlamento, tenemos que hablar de las plazas también, que son un dato fundamental. Se ha creado una resistencia social de la ciudadanía. Las fuerzas de la calle, de las plazas, es muy importante, ya que sin ellas no habría más miedo. Con las agresiones que practicaban a la gente se revoluciona el derecho, y la derecha ha ocupado más ese espacio que la izquierda. En este momento yo creo que no hay que tenerle miedo al hablar. No hay ninguna contradicción entre recuperar derechos soberanos que nos han quitado y tener una postura internacionalista. No hay como luchar, por ejemplo, por los derechos de los trabajadores en el espacio nacional y al mismo tiempo de una manera internacionalista. La izquierda no creo que ha perdido mucho tiempo sobre otro. Y sobre todo aquí, que hay un papel fundamental de la socialdemocracia, que ha contribuido mucho para que la gente no confiara mucho en la izquierda, porque la socialdemocracia ha estado por muchos años a la mano derecha, y esto se ha vuelto también una forma de ver la política como un espacio sin otras alternativas en todos y son igual. Yo creo que todos sabemos que hay que desglobalizar para descentrar y para crear poder popular, poder de la gente en todo el territorio. Yo le di mucha importancia a lo que llamo la territorialidad del poder, es decir, que hay que irse al territorio, hay que hacer una economía circular en el territorio para incluir nuevas técnicas sociales, nuevas formas de incluir a la mujer en el territorio, crear otro tipo de vida, otro tipo de agricultura. Es decir, el territorio es nuestra vida. Para entender qué quiero decir con esto, digo que hay que combinar dos cosas, ¿no? Uno es la democratización de las instituciones para que sean más transparentes, para que tengan más poder, y por otro lado la de una democratización de la sociedad civil, es decir, otros poderes. Y eso no se hace sin autoorganización, sin forma alternativa de organización. Yo creo que eso es lo que llamo una estrategia de organizaciones sociales. Conforme vayamos avanzando, tenemos que tener una pata en el territorio local, tenemos que tener una entrada en el territorio autonómico y tenemos que tener una
adentro del territorio estatal. Y de ahí redefinir nuestras grandes conexiones en nuestro gran estilo de vida. Muchísimas gracias.